meditación que se encuentra en Salmos, capítulo 73, y lleva por título El destino de los malos. Amén. Salmos, capítulo 73, y lleva por título El destino de los malos. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a nuestras vidas, porque la honra y la gloria es para nuestro Dios. Amén. Él conoce nuestros corazones. El destino de los malos, Salmos capítulo 73. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Un salmo muy conocido y como título tiene el destino de los malos y dice abajito en letras chiquitas, no sé su Biblia, pero es el salmo de Asaf. Amén. Vamos a ver quién era Asaf en breve para comprender este salmo. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 25, lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Distribución de músicos y cantores lleva por título. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Amén. Asaf era el director de los músicos y cantores en el tiempo de David. Amén. Era un siervo consagrado al ministerio de la adoración en aquel tiempo. Amén. Pero leíamos recién una parte de este salmo que él ora delante de la presencia de Dios, que en un momento fue torpe. Dice la palabra que fue como una bestia delante de nuestro Dios. ¿Cuál fue la causa de por qué él oraba y por qué él se sentía de esta manera? Dice la palabra de Dios allí en el Salmo 73, versículo 1 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. ¿Qué es lo que pasó con Asaf, un varón consagrado al ministerio de la adoración de Dios? Amén. Un varón que era el director de los músicos y que de hecho no solo ha hecho un salmo, sino varios. Asaf puso demasiada atención, como leíamos, en la vida, en la prosperidad de los incrédulos. Amén. El tiempo que él estaba firme, sus ojos se desviaron
nacieron para ver la vida de la tranquilidad del pecador. Amén. Como lo podíamos leer. Y eso le hizo caer en una peligrosa tristeza, hermano. Y un desánimo que hizo despertar esos sentimientos de envidia. Porque eso es lo que ocurre, hermanos, cuando la palabra de Dios dice que basta cada día su propio mal y que realmente la carne es débil. Nosotros tenemos que entender que cada día tenemos que perseverar por nuestra salvación, porque no está escrito cuándo, el día ni la hora en el que el Señor Jesucristo viene. Por eso la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche. Un jefe de hogar, si supiese que algo malo acontecería en su hogar, estaría velando, cuidando a su familia, protegiéndolos, estando viendo ahí qué está aconteciendo, preparados con las armaduras para defender su hogar, como el rey defiende su palacio. Así es como el Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos, que estemos velando, no solo de día cuando estamos despiertos, sino también de noche. Que oremos delante de la presencia de Dios, que el jefe de hogar ore por su familia, que la esposa, que si su familia no está convertida, ore y vele y crea las promesas del Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿qué pasa muchas veces? Como le pasó a Asaf, este siervo consagrado, por poco miró, sus ojos se desviaron, hermano, para ver la tranquilidad, dice la palabra en el versículo 3, viendo la prosperidad del impío, la tranquilidad del pecador. Y cuando lo leía, porque en algún momento esto se ha traído aquí en la iglesia y Dios nos está recordando nuevamente, porque le consultaba al Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? No sé a usted, hermano, pero muchas veces, si no se está lo suficientemente atento, velando, orando, escudriñando, muchas veces vemos ciertas situaciones de gente de afuera que hace que nosotros pensemos, ¿por qué son prosperados? ¿Por qué Dios no trata con aquellas personas? ¿Por qué conmigo? ¿Y por qué no con aquel? ¿Por qué aquel que es pecador, que no se arrepiente, está tranquilo, vive bien, tiene su casa, trabajo, lo que sea que se pueda llegar a pensar? ¿Y por qué mi persona que tengo al Señor Jesucristo estoy viviendo estas situaciones de enfermedad, de cualquier situación económica en el hogar? ¿Por qué? No sé si usted alguna vez se ha preguntado eso, viendo la prosperidad de aquel que no tiene al Señor Jesucristo. Y nosotros que tenemos al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está pasando? O un matrimonio firme, o alguien que esté perseverando en el hogar. ¿Por qué? ¿Por qué conmigo y no con mi familia? Porque muchas veces oramos, tócalo, Señor Jesucristo, trata con su vida. Porque qué anhelo que Dios trate para que se convierta. Pero no es como nosotros queremos, hermanos. Y ahí está la tristeza. Ahí está la amargura, ahí está la falta de esa pérdida de tiempo en esos pensamientos que son vanos. Quizá no es envidia, hermano. Quizá no es envidia por el pecador. Porque esto no quiero que se malinterprete. Nosotros no tenemos que tener envidia de aquel pecador que no tiene a Cristo. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive por los siglos de los siglos, al que rompe cadenas, ataduras, ligaduras, el que sana, el que liberta. No tenemos que tener envidia de aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa muchas veces en ese descuido, en ese desánimo? Se empieza a ver a los costados. Esto no es nada nuevo, hermanos, porque Dios nos viene hablando en este último tiempo. ¿Qué está pasando en nuestros corazones? ¿Qué está entrando por nuestros ojos? Muchas veces falta la esperanza a nosotros por lo que estamos viendo, por lo que tenemos enfrente. Y Dios ha hablado de la fe y se predica continuamente, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y allí estamos nosotros muchas veces, como Asaf. Porque no solo es esta palabra para que el que conoce al Señor Jesucristo, hay
personas que saben alguna parte del versículo, algo que se le ha predicado y siempre están atentos, están viendo. Aquel que está afuera, que no se está congregando, que no viene a la iglesia, que no se ha apartado del mundo, también está mirando. Ellos lo están mirando todo. ¿Por qué el testimonio nuestro del Señor Jesucristo? ¿Y por qué digo que nada tenemos que envidiarle al mundo? Porque una vez se predicó claramente. Pueden haber situaciones, pruebas, dificultades, pero eso no significa que se esté mejor fuera sin el Señor Jesucristo. Y muchas veces está esa confusión. No significa que aunque hayan pruebas, dificultades, se esté mejor que así fuera en el mundo. Porque nuestros ojos pueden estar viendo que el pecador prospera. Pero ¿de qué sirve la riqueza? ¿De qué sirve tener una movilidad? ¿De qué sirve la carrera, la profesión? ¿De qué va a servir en el día en el que esta vida terrenal termine? Y siempre recuerdo, y hay algo que tenemos que tener presente, nuestro siervo siempre ha hablado, y lo voy a leer para aquel que pueda estar escuchando este video, 1 de Pedro 3, versículo 17, en el nombre de Jesucristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué significa esto, hermano? Muchas veces el creyente se descuida. Nos conformamos. Y una palabra tocaba mi corazón hace días atrás. Dios quiere llenar de su presencia. Dios quiere dar más. Y nosotros lo limitamos. Y estamos ahí conformes con lo que tenemos, con lo poco. Y la palabra de Dios me habla que mejor es padecer haciendo el bien, si Dios lo quiere, que haciendo el mal. Porque ¿qué dice el título? El destino de los malos. El impío no tiene paz. El impío no tiene paz. ¿Y qué pasa en el creyente que muchas veces no hay paz? ¿Qué pasa cuando esos pensamientos se están turbando? ¿Por qué nos comportamos, como la palabra dice, como una bestia? ¿Por qué hay tanta insensatez muchas veces? ¿Por qué tanta dureza de servir? Asaf, por poco consagrado a Dios, digamos que en este tiempo sería ese jefe de coro, digamos que en este tiempo quizás no sea el jefe de coro un líder, quizás no sea un siervo, quizás no sea diácono, quizás sea la esposa que está velando creyente, quizás sea la jovencita que está perseverando por su salvación. ¿Y qué pasa muchas veces? Asaf, por poco dice, casi se desliza mis pies. Y la palabra ha hablado claramente que ¿qué pasaría de nosotros si descuidásemos una salvación tan grande? Este es un tiempo peligroso, hermano, en el que muchas veces hay un conformismo, en el que muchas veces nos conformamos con que, bueno, estamos como ese siervo que dice la palabra en Lucas capítulo 12, que no ve venir a su Señor, entonces comienza a embriagarse, comienza a golpear a su siervo, y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, porque todo está escrito, hermano. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, Lucas capítulo 12, y lleva por título el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Siendo un siervo prudente, fiel, obedeciendo la palabra. En verdad, versículo 34, os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe,
y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, hermano. Por eso la palabra es tan linda cuando dice que si el justo se apartare de su justicia, no le serán tenidas por contadas todas aquellas buenas obras que habrá hecho. En mis palabras lo digo. Por eso muchas veces, qué lindo cuando podemos hacer cosas que queremos y Dios lo permite, pero que no nos descuidemos, hermano. Hace tiempo nuestra sierva hablaba en una visita que vino. Hay gente que tiene profesiones que son difíciles, que son peligrosas. Se puede perder la vida, hermano. Nadie tiene contados los minutos aquí en esta tierra. Solo el Señor Jesucristo lo sabe todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en nuestros corazones? ¿Qué pasa si solamente por un pensamiento, algo que se arraigó, Dios no nos encuentra fieles a su presencia? No nos encuentra siendo prudentes por ese pensamiento, por ese sentimiento, por esa emoción. Quizás no es envidia como lo tenía Asaf viendo la prosperidad del impío, pero quizás hay algo que pasó, que se ha encontrado en desánimo. Y para levantarse del desánimo en el que la persona se encuentra, se necesita voluntad. Si no está la voluntad dispuesta a volverse al Señor Jesucristo, si no está la voluntad dispuesta a arrepentirse con un corazón sincero, déjeme decirle que también la persona esa será contada con los impíos. Porque muchas veces, hace poquito se predicaba, no que las obras son malas, pero eso no da la salvación. Y dice la palabra, continúa hablando Asaf, en el versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Cómo es que muchas veces nosotros escuchamos eso fuera? Gente que no tiene el temor a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. Lo vemos, nuestros ojos lo ven, nuestros oídos los están oyendo. Y muchas veces hay que estar atentos a todas aquellas cosas para que nosotros no caigamos en pensamientos de por qué está pasando esa persona prosperidad y quizá el que tiene al Señor Jesucristo está pasando una situación difícil. O por qué cuando empiezan a hablar con altanería muchas veces empieza a haber enojo, empieza en el creyente, empieza a pasar ciertas situaciones por la mente y por el corazón. Dice la palabra que Asaf, cuando en el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dijo, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Así lo dijo este varón que estaba consagrado a la presencia de Dios, que sus ojos deben haber visto prodigios, milagros, las obras de nuestro Padre. Dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Cuántas veces nos encontramos así? En momentos de turbación. Muchas veces ni siquiera es la prueba de Dios, somos nosotros mismos, hermano. Nos entorpecemos solos, cargamos con cosas que nadie nos dijo, que ni siquiera nuestro Padre nos ha hecho sentir, sino nuestra mente, porque no hay una conciencia limpia. Por eso hace tiempo se hablaba de que la sangre del Señor Jesucristo pueda limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Porque cargar con culpabilidad, con enojo, con falta de perdón, como se ha predicado, que no hay nada nuevo, qué difícil es, porque aquí está el destino de los malos. ¿Y saben qué? Esto llegaba a mi vida, hermano, porque muchas veces, en esos descuidos, en esa pereza, como la palabra lo hablaba, que si en el día de trabajo fuésemos perezosos, nuestra fuerza sería reducida, hermano. Y es así, porque muchas veces para trabajar para la obra de Dios no se está dispuesto. Y eso llegaba a mi vida, hermano, porque hay que orarlo. Hoy se hablaba
mucha sabiduría, pero tanta sabiduría, cayendo siempre tropezando con lo mismo. Tanta sabiduría para no tener esa voluntad de trabajar para la obra de Dios. Y muchas veces no meditamos en estas cosas. Este siervo consagrado habló diciendo, verdaderamente, dice la palabra, en vano he limpiado mi corazón. Que Dios nos pueda estar ayudando. Que Dios nos pueda estar realmente librando de caer en aquellas cosas. Porque cuando hay ese desánimo que se venía predicando hace poco tiempo, realmente si no se está esa voluntad impuesta, pasan los días y se retrocede. Y sabe que cuesta levantarse. Cuesta mucho levantarse si hay desánimo. Para el que cree en la palabra de Dios, para aquel que está escuchando, que es conocedor de la palabra, que no se está congregando, ¿cuánto cuesta? Porque entran cosas que no son agradables a la presencia de Dios. Porque aquellos prosperan y nosotros no. Empiezan a haber esas preguntas, esa confusión. ¿Por qué no estamos prosperando? ¿Qué es lo que está pasando? Que no hay un avance. En lo espiritual lo estoy hablando. Porque la palabra dice, buscad el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá todo por añadidura. Y meditaban como Dios claramente nos viene hablando. Meditad en vuestros caminos. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Continuamente nos está llamando. Él está ahí dispuesto. ¿Qué hacían los profetas? En ese tiempo en el que el pueblo de Israel caía continuamente en pecado, ofreciendo sacrificio e incienso ante dioses paganos que no libran. Ahí había un verdadero ungido, hablando palabra de Dios, llamándolos al arrepentimiento. Y no escuchaban, hermano. ¿Cómo estamos nosotros en este día? ¿Qué es lo que está pasando? Nos preguntamos por qué no hay un avance. No sé cuánto tiempo tiene de congregarse, pero que no hace ese conformismo, hermano. ¿Sabe que meditaba? Porque la palabra tocaba mi corazón cuando Asaf le dice, hasta que entrando en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nos apartamos de la presencia de Dios, comienzan a pasar diferentes situaciones. Y lo hablo en nuestra vida espiritual primeramente, conociendo las consecuencias que paga el alrededor, nuestra familia, por causa de la desobediencia, nosotros mismos, hermano. Y Asaf declaraba que cuando él llegó a la presencia de Dios, pudo realmente comprender que el impío no tiene paz, y el destino del impío es la perdición eterna. Es esa perdición, ese lago que arde con fuego y azufre. Y muchos desestimamos eso. Desestimamos su palabra. ¿Y por qué hablaba al comienzo de esta palabra? Dice el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Cuántas veces estamos de esa manera delante de Dios? Duro, como una piedra, como una bestia nos comportamos, hablando Él a nuestras vidas, prometiendo cosas, pero grandiosas, hermano. Nuestra salvación en un tiempo tan difícil. ¿Y cómo nos comportamos y le pagamos? Siendo insensato, siendo necio, duro de corazón, conociendo su palabra. ¿Y qué pasa? Tropezamos con ella. Tropezamos con su palabra muchísimas veces y nos comportamos como una bestia. ¿Y qué es lo que pasa con la bestia? Le disgusta la disciplina. Porque eso lo podemos ver claramente. Y
nuestras vidas. Amén. Muchas veces desestimamos el ser disciplinados por Dios y tendemos a objetar, a cuestionar a nuestro Padre. ¿Cuestionaremos nosotros lo que Dios está haciendo? ¿Cuestionaremos nosotros lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos encontramos altercando con nuestro Dios? Amén. En la situación que estamos pasando. En por qué hay un estancamiento. Amén. Porque hubo un conformismo. Amén. Y hoy la palabra de Dios nos habla claramente. Tan torpes somos muchas veces que no entendemos. Como una bestia nos comportamos con nuestro Creador, con el que nos ha dado la vida eterna, hermano, con el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué llegaba esta palabra a mi vida? Porque en este tiempo, muchas veces en ese estancamiento, en ese conformismo en el que solamente son oraciones, como la palabra lo hablaba hace días atrás, repetitivas muchas veces. La gloria a Dios que Dios dispuso en el corazón de nuestra sierva orar con pasajes bíblicos. Porque sabe que muchas veces ni se lee ni se escudriña la palabra. Conocemos muchos versículos de memoria, pero sabe que Dios conoce y sabe. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque cuando escudriñamos la palabra de Dios, esta sabiduría terrenal, animal y diabólica que muchas veces hay, se desarraiga para que la luz de su palabra comience a obrar en nuestras vidas. Y cuando dejamos de escudriñar y nos apartamos creyéndonos que por esos versículos que sabemos de memoria, repitiéndolo en oración, vamos a estar bien delante de la presencia de Dios, estamos equivocados. ¿Qué pide Dios de nosotros? Hoy se cantaba, ¿con qué le pagaremos? Con guardar sus mandamientos y obedecerle. ¿Y cuán difícil es eso a veces? Comportándonos como una bestia, siendo insensatos muchas veces. Y esto llegaba a mi vida porque muchas veces ha habido testimonio y se ha predicado. ¿Cuántas veces hemos visto que trabaja, predicación, predica la hermana, predica, tengo que predicar, pero siempre esto se ha predicado, hermano. Creo que a toda la mayoría nos ha pasado. ¿Y saben por qué llegaba esto a mi vida? Porque leía Moisés. Y llegaba a mi vida por los siervos. ¿Sabe qué? Esta casa de oración no es que sea la casa de oración donde el Espíritu Santo de Dios se mueve, sino porque estamos todos nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pide Dios de nosotros en este tiempo? Esforzarnos. Esforzarnos, hermano. Pero esto ya se ha predicado, sí. Pero Dios está viendo algo en nosotros. Esa pereza muchas veces se enseñorea de la vida del Hijo de Dios y nos conformamos con tan poco que para el momento de trabajar no nos sentimos preparados. Que para el momento de estar preparados, cuando realmente se necesita, hay obrero. Y llegaba esto a mi vida porque hemos estado orando y realmente, hermanos, cuando leía este salmo de Asaf, que él declaraba verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, digo, ¿cómo es posible que muchas veces llegamos a esas confusiones? Estando aquí en la presencia de Dios, casa de Dios, puertas del cielo se oraba, teniendo el poder de su palabra, hay estancamiento. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Que se requiere un esfuerzo para poder llegar al reino de los cielos. Dice la palabra, presenta ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Que habla del soldado, sufre penalidades como buen soldado en Jesucristo.
Y el soldado no milita ni se enreda con los negocios de la vida, sino que milita para agradar a quien lo tomó. ¿Y qué pasa con estos soldados? ¿Qué está pasando con el soldado o la soldada que está escuchando este audio y has quedado varado a mitad del camino? ¿Sabe que algo que aprendimos en Dorcas que siempre tocó mi corazón? Que el pueblo cuando batallaba juntos salía victorioso, porque había unidad. Y hay algo que me llamó la atención hace un tiempo, que habló de la murmuración en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces eso se enseñorea en el creyente? Y capaz no es envidia como Asaf, pero vemos que demás prosperan. Y nosotros como esta iglesia, como una iglesia, ¿qué está pasando? Decir. Pero cuando se habla de unidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se habla de que no se tiene que andar chismeando, como dice Levítico? ¿Qué pasó con María y Aarón cuando murmuraron de Moisés? ¿Y sabe qué? Muchas veces nos encontramos murmurando. Y no hablo en palabras, hermano. Hablo en pensamiento. Porque uno dice, bueno, murmuración lo declaramos por nuestra boca. Pero ¿y lo que pasa por nuestra mente? Lo que pasa por nuestro corazón. Cuando vemos que el de al lado prospera y nosotros no. O cuando realmente se tiene que estar firme para la obra de Dios y se habla con la palabra muchas veces dura tu palabra. ¿Quién va a perseverar, hermano? Aquel que se esfuerza. ¿Por qué la palabra en muchos versículos dice cobrad ánimo? Porque muchas veces el pueblo se detenía. Había un estancamiento, había un conformismo, había contaminación. Y que Dios nos pueda estar ayudando a nosotros. Hace tiempo se hablaba del matrimonio y cuán importante es la intimidad del esposo y la mujer, y esto lo hemos aprendido como esposa, hermano, porque hay muchas veces que uno guarda silencio, pero Dios lo muestra todo, hermano. Dios lo muestra y lo revela todo. Y ahí cuando sale toda la luz y la verdad está presente, cuando el corazón empieza a palpitar, pero rapidito. Empieza el corazón a palpitar y, uy, esta palabra para mí, me está hablando a mí, me está mirando a mí. Dios me está mirando, hermano. Y si la intimidad es importante en el matrimonio, hermanos, para no dar lugar, ¿cuánto más la iglesia de Cristo? La iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Cuánto más esa intimidad y esa comunión con nuestro Padre, hermano? Como iglesia lo hablo. ¿Y saben por qué meditaba esto? Porque muchas veces en el momento en que nos comportamos como bestia, no estamos viendo que todos tenemos que perseverar y tirar hacia adelante con la ayuda de Dios, de nuestro Padre Jehová de los ejércitos, en este tiempo tan difícil. Y Josué es alguien que realmente fue un varón esforzado. Estuvo al lado de Moisés. Y Jehová le dijo que cobrara ánimo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Saben qué, hermano? Muchas veces nos encontramos para la obra de Dios sin ánimo. Sin ánimo, hermano. Y no se avanza. Y hay estancamiento y hay conformismo, como se hablaba, y desestimamos el título de este salmo, el destino de los malos. ¿Y sabe qué, hermano? Estamos para orar, y hoy me gozaba porque se hablaba los unos por los otros. ¿Sabe que cuando Moisés clamaba, intercedía? Moisés intercedió por un pueblo que hizo becerro de oro, hermano. ¿Y sabe qué? Dice la palabra en el Salmo 100, y hoy lo leía y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que era el varón más manso. Más manso. Pero el Salmo 106, versículo 33 dice, en el nombre del Señor Jesucristo lo vamos a leer del 32.
También le irritaron las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, del pueblo. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Qué hizo Moisés? Abra la peña. Y Moisés la golpeó 2 veces. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando leía todo esto, porque digo, ¿cuántas veces nos comportamos como bestia? Y me acordaba de Balaam, que una asna le habló. ¿Cuán duro puede ser el Hijo de Dios, que en esa dureza las piedras están hablando? Que en esa dureza de corazón, el ser sabio en su propia opinión, allí hay alguien que Dios levanta lo imposible. Porque ese es nuestro Dios, el Dios de lo imposible. Pero así tiene que tratar con nuestras vidas. Cuando muchas veces nos apartamos del camino angosto, cuando muchas veces empiezan a entrar cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. ¿Y qué hablamos? ¿Por qué hablamos del destino de los malos? Porque, entonces hay personas que van a morir porque Dios quiere, no. Porque no se arrepintieron. Porque la palabra lo habla claramente, Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de su mal camino. ¿Y cuántas veces ese desánimo en el creyente por haber visto algo que no tenía que ver, por haber escuchado algo que no tenía que escuchar, por haber dejado de escudriñar, de orar, se empieza a enseñorear de la vida del creyente y se empieza a pagar algo que Dios nos dio muy valioso, que es la presencia del Espíritu Santo? Y ya no se llora, hermano. Y no digo como se predicaba hace tiempo, no significa que por no llorar en una oración no sea una oración grata, sino que muchas veces hay llanto en nuestro corazón delante de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo quebranta, hermano. Se siente la presencia de Dios tanto porque nos arrepentimos y buscamos la dirección, que así está el fuego de su Espíritu. Y se apaga eso, hermano. Comenzamos a contrictar a su Espíritu Santo. ¿Y por qué traía este varón esos pensamientos de que él se desvió en tan solamente segundos? ¿Por qué él comenzó a tener estos pensamientos y después se humilla delante de la presencia de Dios y dice, tan torpe era yo? Muchas veces no comprendemos diferentes situaciones, hermano. Dios nos habla y no estamos atentos. Dios nos habla y no estamos atentos, hermano. Dios estableció algo, a ti te envía aquí, moví todas las piezas por algo. Y no lo entendemos, no preguntamos. ¿Sabe que cuando Dios nos envía, cuando Dios dice, tú tienes que ir a este lugar, es que Dios quiere que algo aprendamos? ¿Por qué? Porque todo lo que venga de la palabra de Dios, hermano, todo lo que está escrito, porque la sabiduría y el conocimiento viene de nuestro Dios. Todo lo que nosotros comenzamos a aprender, aprendemos cada día, hermano. Cada día estamos aprendiendo. Esto se empieza a impartir en aquellos que quizás al leerlo no lo entendieron. Dios nos envía a lugares y no le preguntamos por qué. ¿Y sabe qué? Es para recibir sabiduría de lo alto de los cielos en esta hora, para que al salir de acá esta palabra de Dios se pueda impartir, hermano. Dios está obrando sobre nuestra vida en esta hora. Como siempre hay testimonio, vamos a comprar, nos encontramos con alguien, palabra. Vamos a algún lugar, palabra. Por eso Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Y por no consultarle, por no comprender su propósito, se desestima lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Lo desestimamos, hermano, comportándonos neciamente, siendo insensatos. Somos como una bestia delante de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque hay dureza. Porque quizás
quizás Dios está viendo algo en esta hora en su corazón, porque primeramente esta palabra es para mi vida, como lo ha visto en el mío. Hija, hijo, como una bestia muchas veces te comporta delante de mi presencia, dándote yo el conocimiento, dándote la sabiduría, dándote mi amor, porque el amor de Dios lo cambia todo, hermano. El amor de Dios lo llena todo. Y muchas veces la persona está ahí, atada, con sus propios pensamientos, pensando en el pasado, pensando en cosas de afuera, no dejando que el Espíritu Santo de Dios liberte y sane. Desestimamos que Dios ha dicho perdona. Desestimamos que Dios nos ha dicho esfuérzate y sé valiente. Desestimamos que Dios ha hablado claramente, predique mi palabra. Desestimamos que Cristo viene pronto, comportándonos insensatamente. Y allí está Dios mirándonos de lo alto de los cielos. ¿Y qué quiere Dios? Ese arrepentimiento. Pero esto se ha predicado tantas veces. ¿Y por qué Dios lo recuerda, hermano? Porque ¿sabe qué? Cuando se pierde la fuerza para trabajar para la obra de Dios, qué difícil es levantarse. Qué difícil es, hermano. Cuando se apaga el fuego de su espíritu, qué difícil es. Viviendo en una religiosidad. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué? Cuando oraba, porque como Dios ministra en la oración, hermano, lo oraron unos por los otros, qué importante es. Qué importante orar por nuestros siervos, hermano. ¿Y por qué lo hablo esto? Porque llegaba a mi vida, ¿sabe por qué, hermano? ¿Por qué es necesario? Porque muchas veces estamos nosotros altercando con nuestro siervo, con nuestra sierva, altercando, no conociendo que Dios, Jehová le dijo a María, ¿por qué no has tenido temor de hablar mal contra mi siervo? Dios habla por medio de nuestros pastores, por medio de su Espíritu Santo, nos corrige y nos exhorta. ¿Y sabe qué, hermano? El pueblo avanza junto. El pueblo avanza junto, hermano. ¿Y por qué hablo del siervo y de la sierva? Porque muchas veces nosotros, las ovejas, no apoyamos la visión de nuestros pastores. Muchas veces nosotros, las ovejas, desestimamos sus palabras. Y una hermana predicaba un día, Dios tenga misericordia y los ayude. Cuánta paciencia tuvo Moisés y Aarón, que se arrodillaban delante de la presencia del Dios del cielo para interceder por un pueblo duro de ser. Y allí estaba Moisés, orando, clamando a Dios, diciéndole, ten misericordia de este pueblo, y si no, ráeme de este libro. Al que pecare contra mí, dice Jehová, traeré yo del libro. ¿Qué libro le hablo? Dice la palabra de Dios que nuestros nombres tienen que estar inscritos en el libro de la vida. Porque aquel que no se haya inscrito en el libro del Cordero no será salvo, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Por qué hablo del siervo? ¿Por qué hablo de la bestia? ¿Por qué hablo del destino de los malos? ¿Qué está hablando la hermana? Espíritu Santo, guía. Es necesario, hermano, avivar ese fuego del Espíritu Santo, orar juntos, que no haya murmuración, que no haya más malos entendidos. ¿Por qué hay malos entendidos muchas veces? Porque no se habla con claridad y se ora mal.
Y en vez de preguntar, lo llevamos en oración, afligido, con carga, como Asaf. Él estaba cargado, turbado, porque no llegó a la presencia de Dios. Y cuando llegó a la presencia de Dios pudo comprender cuál iba a ser el camino final del impío. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios en este tiempo? ¿Qué está pasando con nosotros que hemos desestimado lo que Dios viene hablando hace mucho tiempo? ¿Qué está pasando? Que nos comportamos tan neciamente muchas veces, cayendo en lo mismo, hermano. Dice la palabra de Dios que Jehová iba con el pueblo peleando la batalla. Dice la palabra de Dios claramente que Él los sustentó en el desierto y de nada le hizo faltar. Nada le hizo falta. Sus vestiduras no se envejecieron, no se hincharon sus pies caminando por el desierto. ¿Sabe qué lindo, hermano? Usted cuando lo lee puede ir a ese versículo, puede llegarse a imaginar caminar por un desierto y que no se hinche los pies. Cuando en un día de trabajo muchas veces hay que poner el pie en el fuentón con agua fría. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Sabe qué, hermano? Esa bestia, como decía Asaf, somos nosotros, comportándonos de una manera en la que Dios ya ha hablado tantas veces en nuestra vida y hoy nos recalca, ya no más, ya no más. Dios ha dado sabiduría, Dios ha dado entendimiento, y dice la palabra que aquel que no entiende por ahí cuando le escudriña, pida sabiduría, pídala. Porque si hablamos que las riquezas solo perecen, todo va a perecer, esta ropa, vehículo, la casa, el hogar. ¿Cuántas veces nos afanamos, hermano? ¿Cuántas veces está ese afán? ¿Cuántas veces hacemos doler el corazón de nuestro Dios? Viendo a los demás, viendo lo que hacen los demás, viendo lo que está pasando fuera. No, veámonos nosotros y avancemos nosotros. Lo hablo individual, lo hablo como casa de cada uno en su hogar y lo hablo como pueblo. Como pueblo también lo hablo. Que avancemos. Su palabra nos dice: es hora de levantarse del sueño. Es hora de dejar que todas esas obras carnales se enseñoreen y empezar a poner la palabra por obra. No permitiendo que haya murmuración en medio del pueblo. Que si hay algún malentendido, se hable. No dando lugar al enemigo. ¿Y cuántas veces se endurece el corazón? Y ya en la cara, hermano, se nota que algo no nos gustó. Porque a Caín se le notó en su semblante. Qué difícil es poder aparentarlo. Y qué feo el que quiera aparentarlo, hermano. Porque no se puede aparentar la santidad en nuestras vidas. Y eso se ha predicado. El mismo Espíritu Santo comienza a dar testimonio a nosotros. Que Dios no pueda estar ayudando para dejar de ser necio. Aquel que está escuchando y que no entiende porque recién ahora ha comenzado a escudriñar qué significa ser como tan torpe como una bestia cuando no se obedece la palabra de Dios, cuando no se le pregunta. ¿Y por qué muchas veces nosotros le preguntamos a Dios? ¿Y sabe qué? La palabra de Dios establece claramente que Dios se toma el tiempo correspondiente porque Él no sabe dar la respuesta. Dice la palabra en Jeremías 42 que el pueblo fue a consultarle a Jeremías y que Jeremías dijo: oraré al Padre y todo lo que el Padre me dijere le daré a conocer a ustedes. Y Jeremías oró, era un varón esforzado, era un varón valiente, hermano, porque se dolía, lloraba por su pueblo. Ahí estaba Jeremías clamando un día, Jeremías clamando 2 días,
Jeremías clamando 5 días. Y al 10º día, dice la palabra de Dios, Jehová le contestó. ¿Cuántas veces oramos a Dios? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios? ¿Y sabe qué? Cuando Dios contesta no lo entendemos, hermano. Primero, Dios responde, no se entendió. Segundo, Dios respondió y no se obedeció. Tercero, muchas veces oramos delante de la presencia de Dios algo que no es grato a Dios. Y no va a haber respuesta, hermano. Va a haber solamente la respuesta carnal de la misma persona queriendo hacer su voluntad. Y hay, cuando nosotros nos apartamos de Dios, hicimos lo que nosotros quisimos, porque muchas veces las consecuencias se pagan, y no un mes, muchas veces se paga por mucho tiempo la consecuencia de la falta de atención a la respuesta de Dios en nuestra vida. Y esto no es para generar culpa ni que nosotros nuevamente nos entorpezcamos culpándonos, sino que Dios ya ha tomado, si nosotros nos arrepentimos, esa oración. Pero que realmente, como la palabra hablaba de este siervo consagrado a la presencia de Dios, que casi se desliza, él dijo, agarrado estaba de su mano. Amén. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Está ese deseo en nuestro corazón, hermano? ¿Está ese deseo muchas veces de llegar a la presencia de Dios? Y no hablo solo en la casa de oración, sino en nuestro hogar. Hay una alabanza que habla claramente que fuera de Él nada somos, hermano. Somos solo polvo, hermano. Solo polvo. En esta naturaleza pecaminosa siempre se va a querer hacer lo que uno quiere. Pero allí está el que se esfuerza y es valiente para obedecer la palabra de Dios y ponerla por obra. No es lo que nosotros queremos. Y muchas veces, queriendo hacer nosotros cosas de afuera, nos contaminamos. Porque muchas veces queremos hacer el que afuera hace aquello, queremos hacer eso y ahí vamos, y no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hubo contaminación. ¿Y qué hablo contaminación para aquel que está escuchando? Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios en nuestra vida es la santificación. ¿Y cómo se contamina una persona? Con pensamientos desagradables, con tentaciones, con cosas que empieza el corazón a desear, que no está escrita en la palabra de Dios. El esfuerzo de cada uno de nosotros, hermano, porque hay un destino: salvación y vida eterna y perdición por los siglos de los siglos. Que Dios nos pueda encontrar en esta hora dispuesto, en este día de hoy, ahora, porque mañana puede ser tarde, hermano. A que realmente se ha desarraigado lo que Dios está viendo, que nos está entorpeciendo y estamos actuando neciamente delante de su presencia. Y que en esta hora sepamos que su palabra habla claramente que los que se alejan de Dios perecerán. Mas el que en Jehová confía no será avergonzado, dice su palabra. Que Dios nos pueda ayudar, hermano, porque hemos perseverado en oración como pueblo y hemos visto el fruto. El fruto de esa humillación delante de la presencia de Dios. Dios está obrando, hermano, aunque nuestros ojos no vean. Dios está obrando. Dios está obrando cuando el hijo o la hija obedece. Dios está obrando, hermano. Que no obre como nosotros queremos no significa que Dios no nos esté ayudando en lo que nosotros estamos pidiendo conforme a su voluntad.
de nuestras vidas y nos pueda estar ayudando para que realmente lo que este salmo ha hablado claramente a nuestras vidas quede grabado en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el versículo 28 para finalizar: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Hay muchos, hermanos, que han perdido la esperanza. Hay muchos que están viviendo sin esperanza. Que nosotros no seamos como aquellos, hermanos. Nosotros sí tenemos esperanza en nuestro Salvador y Redentor, que Él va a obrar, hermano, que Él va a obrar conforme su voluntad. Él lo va a hacer, hermano. Él va a tocar corazones, Él va realmente a tratar con las vidas, porque la palabra habla claramente en Hechos que el Señor Jesucristo añadía a aquellos que iban a ser salvos. Amén, gloria a Dios. Pero todo depende, como siempre se ha hablado, de la voluntad. De su voluntad y de mi voluntad, para obedecer, para estar firme, para no mentir delante de la presencia de Dios, para no evadir ciertos temas, porque hay una causa por todo. Hay situaciones que muchas veces vivimos y muchas veces una prueba. No. Veamos la causa, como se ha hablado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que empezó a apartarse? ¿Por qué? ¿Por qué se empezó a apartar? Porque muchas veces se confunde prueba con desierto que solamente la persona elige. Hay cosas que si no se preguntan delante de la presencia de Dios, hermano, pueden apartar. Un trabajo material, si no se preguntó a Dios si es su voluntad o no, puede apartar de Dios. Y lo primero que nosotros pensamos: pero necesito pagar, necesito dar comida a mi familia. Pero ¿qué hablábamos hace tiempo atrás? Hace unos minutos. Dios nunca dejó de sustentar a su pueblo. Un trabajo material puede arruinarlo todo, hermano, si no se está firme delante de la presencia de Dios. Un viaje que no era la voluntad de Dios puede arruinarlo todo. Algo que realmente no fue la voluntad de Dios puede estar en pérdida la salvación, hermano. Y si Dios habló y dijo claramente por medio de su palabra que la sabiduría viene de Él y su conocimiento, y que donde Él nos enviare nosotros tenemos que dar testimonio, que realmente Dios nos ayuda a prestar atención a lo que Él está hablando a nuestra vida. Porque eso es lo que está haciendo falta en nosotros, prestar atención, hermano. Lo hablo primeramente para mi vida. En este tiempo en el que muchas veces fuera se presta atención a otras cosas, prestemos atención a su palabra y a lo que Dios viene hablando a nuestras vidas, y vamos a darnos cuenta claramente qué es lo que Dios está queriendo en nosotros. Amén. Hasta acá sería la palabra de Dios. Que Dios pueda estar obrando, que Dios nos pueda estar ayudando, que si realmente hemos hecho doler el corazón de nuestro Padre, Él tenga misericordia de nuestras vidas y nos perdone. Amén. Hasta aquí sería la palabra.